Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero. Aquí que no me quería arrancar la compu, muchachos, pero ya estamos acá. Entonces, vamos a continuar siempre. Igual pueden hacer consultas, ¿va? A cualquier momento vamos a continuar con el tema que estábamos, que era capacitores. Recuerden, muchachos, que miramos la fórmula donde se genera y miramos que el capacitor es un dispositivo de almacenaje de energía que lo que hace es acumular diferencia de carga en dos niveles. Y entonces la diferencia de potencial hace pues que se genere un campo eléctrico y esa diferencia de potencial puede ser explotada como una fuente de voltaje en determinado momento, ¿verdad? Cuando un capacitor está cargado, la corriente que circula a través de él es la diferencial de un voltaje constante, por lo tanto, la corriente es igual a cero. Entonces un capacitor cargado se comporta como circuito abierto. Eso es como un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver ya el análisis en sí de lo que es el elemento capacitor. La potencia en un capacitor, muchachos, es el voltaje por la corriente que nosotros tenemos en un capacitor, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de que al ser elementos, o sea, al ser que tienen que variar en el tiempo, entonces son valores instantáneos, ¿verdad? Siempre. Ahora, muchachos, voltaje por corriente, y la corriente vale C por la diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Entonces es C, es el valor del capacitor, por el voltaje, por la diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Así nosotros podemos describir la potencia instantánea en un capacitor. Ahora, la energía de un capacitor, muchachos, para eso tenemos que evaluar el concepto de qué es energía. Vamos a ver si ustedes recuerdan, digamos, en un dispositivo como este, ¿qué cosa es la energía? O la energía en general. ¿Qué cosa entienden ustedes por energía, muchachos? Sería el trabajo que realiza. Sería, El trabajo que realiza. por ahí más o menos va. Por ahí más o menos va. Ya van teniendo una idea. Ustedes tienen que la potencia en un capacitor es eso. Si yo evalúo el análisis de potencia en cada instante, entonces ya estoy teniendo unidad de la energía, más o menos como usted dice, parecido al trabajo que realiza. Entonces, la fórmula de la energía es igual a la integral de la potencia con respecto al tiempo que transcurre en que nosotros utilizamos la potencia. Ustedes se van a dar cuenta que esto es una fórmula, digamos, general de energía. Ahora, tomando en cuenta el capacitor, que nosotros ya tenemos la potencia instantánea, entonces yo puedo sustituir eso y encontrar la energía que puede trabajar en un capacitor. Fíjense bien, debido a que nosotros ya estamos utilizando aquí el tiempo para definir esa potencia, entonces aquí le voy a poner que la energía es la integral de menos infinito a t de una potencia de una variable ahí, miren, vamos a poner una variable cualquiera ahí,
porque es la potencia, la energía que almacena el capacitor desde menos infinito hasta T. Entonces, miren, muchachos, está puesto así de esa forma. Ahora, pongo esta variable porque estoy utilizando la variable t en la integral, ¿verdad? Entonces, si yo tengo eso, yo puedo sustituir y decir, esto es la integral de menos infinito a t, miren, de la potencia, o sea, c por b por la diferencial de b con respecto a la variable. Ya sabemos que en este caso cambié la variable para evaluar la potencia. Ahora, esto que está aquí es de menos infinito a t, lo que significa que yo estoy evaluando el valor b, que es el que estoy integrando, desde sus valores iniciales en el capacitor hasta el momento en que estoy considerando la medición. Perdón. Así. Me faltaba ahí esta, porque esta es la que está aquí. Vamos a ver. Sí, aquí miren, perdón. Fíjense. La potencia es C por B por la diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Le estamos evaluando en el tiempo. Aquí tengo la energía desde menos infinito hasta T. Menos infinito significa que es cualquier instante en el tiempo anterior desde que comenzó a trabajar, y T es el momento que nosotros estamos evaluando. C por un voltaje en el tiempo, por la diferencial de voltaje del tiempo con respecto a T, por la variación de variable para que me quede en la integral, que es diferencial de tau. Ahora, muchachos, si ustedes recordarán bien de sus clases de cálculo, como yo estoy evaluando B desde un inicio, que es desde menos infinito, yo puedo poner que aquí es la integral. En vez de poner desde menos infinito, estoy evaluando la integral de diferencial de B con respecto al tiempo. Entonces pongo B de menos infinito hasta B de T. Cambié los límites de la integral porque estoy integrando una función que ya fue derivada. Entonces, miren, por supuesto, C es una constante, se queda aquí. Al hacer eso, al cambiar estos límites, entonces estoy poniendo como que la función que me quede sea una función B por un diferencial, en este caso, miren, de B. Fíjense, en el tiempo se comienza a evaluar desde menos infinito hasta T. Eso es en el tiempo. Pero como B ya es una función de tiempo, aquí tuve que haber puesto B de T por diferencial de B de T con respecto a T. Entonces, cuando estamos hablando de menos infinito, es B de menos infinito hasta T, o sea, B de T. Una vez que tengo eso realmente, lo que me queda es B por la diferencial de B, porque ahora es mi límite integral pasó a ser los valores de voltaje que tengo. B por la diferencial de voltaje. Y es un cambio de variable que ahora es más fácil de evaluar. Entonces me queda C B cuadrado sobre 2 evaluado desde B de menos infinito
de T. Permítame. Disculpen, muchachos, como les digo siempre, clases desde la casa, eso a veces se da. Entonces, fíjense bien que tenemos esto. Ahora, tenemos que interpretar esto. Esto significa que la constante C sobre 2, miren, aquí tienen ustedes B de T menos B de menos infinito. Ahora, muchachos, ¿qué representa el valor B de menos infinito? Significa el voltaje que tenía el capacitor en el instante que inició a funcionar. Cuando el capacitor inició a funcionar, ¿qué voltaje tenía? Perdón, esto lo cuadrado. Cuando el capacitor comenzó a funcionar, muchachos, el voltaje era 0 porque estaba empezando a funcionar. Entonces, B de menos infinito es equivalente a ese valor. Entonces esto se vuelve 0. Entonces, miren, muchachos, lo que me queda, que la energía instantánea del capacitor la evaluamos como 1/2 por C por el voltaje instantáneo del capacitor al cuadrado. Eso es la energía que nosotros tenemos disponible en un capacitor. Hay que ver el voltaje al que está conectado, va a sacar ahí, hay que ver la capacitancia, ¿sí? Es la energía. Ahora, muchachos, ya sabemos que un capacitor lo que almacena es carga eléctrica, ¿verdad? Significa que yo puedo encontrar desde el punto de vista de la energía la fórmula con respecto a la carga. Para eso tenemos que evaluar que el voltaje carga es igual, miren, a C por B. ¿Verdad? Entonces de aquí yo despejo que B es igual a 1 sobre C por carga. La carga en función del tiempo, el voltaje en función del tiempo es igual a la carga en función del tiempo. Entonces yo aquí puedo sustituir y decir, bueno, voltaje al cuadrado, la energía es igual a 1/2 de C por la carga sobre C al cuadrado. O sea que es igual a la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Ustedes pueden encontrar la energía en un capacitor con cualquiera de las dos fórmulas.
Recuerden, muchachos, energía. Potencia es una cosa, pero la potencia sí nos da una medida de la energía, ¿verdad? No sé si tienen consultas hasta aquí. Entonces, déjenme que les lea lo que dice el libro con respecto al análisis del capacitor hasta este momento. Ustedes lo tienen en el libro ahí, pero yo se lo voy a leer ahorita. Les dice, cuando la tensión en los extremos de un capacitor no cambia con el tiempo, fíjense bien, la tensión en los extremos del elemento capacitor no cambia con el tiempo, o sea, el voltaje, la corriente que circula a través del capacitor es cero, lo que ya mencionamos, ¿verdad? Porque la corriente es igual a C por la diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Si voltaje es una constante, la derivada de una constante es cero. O sea que un capacitor ante un valor de voltaje constante, o sea, ante un valor de voltaje que es DC, se comporta como un circuito abierto. Ahora dice, si una batería se conecta a un capacitor, entonces el capacitor se descarga a través de la batería, o sea, carga la batería. También la tensión en las terminales de un capacitor debe ser continua. Pero cuando les dice que la tensión en las terminales de un capacitor debe ser continua, no está diciendo que debe ser una tensión de corriente directa, que una vez a eso le dice voltaje continuo, ¿verdad? No, no debe ser eso. Lo que está diciendo es que debe ser como una función continua, que no puede dar saltos bruscos, pues, porque el voltaje en las terminales de un capacitor no puede variar de forma instantánea. O como dice aquí, la tensión en un capacitor no puede cambiar de manera abrupta. Bueno, aquí viene otra característica, muchachos. El capacitor ideal, oigan bien, ideal, no disipa energía. Lo que significa que si yo tengo un capacitor y le aplico un voltaje determinado, el capacitor almacena energía. Una vez que almacenó esa energía, yo desconecto ese capacitor, esa energía queda almacenada. Y en cualquier momento que yo vuelva a conectar el capacitor, esa energía está almacenada. Porque el capacitor no disipa energía. Pero ese es un capacitor ideal. Un capacitor real sí disipa energía. Porque un capacitor real tiene... Bueno, aquí estamos, a ver. Un capacitor real no te... tiene una resistencia de fuga en paralelo. Ya les voy a explicar por qué. Eso les dice el libro. Vamos a ponerlo acá. Si ustedes tienen un capacitor, real es esto, miren. Tiene lo que se conoce como una resistencia de fuga. A ver, muchachos, la resistencia de fuga es bastante alta. Pero sí tiene una resistencia real. A ver si alguno de ustedes adivina o sabe por qué un capacitor real tiene una resistencia. Ingeniero, Dígame. yo creo que es porque cuando viene fabricado ya viene con su propio circuito, me imagino. Entonces trae sus propios componentes. Sí.
Se perdió una partecita lo que dijo, pero sí, repítalo, por favor. Que tiene su resistencia real porque tiene varios componentes dentro de él, entonces es imposible que salga todo libre. Exactamente. Tiene toda la razón. Un capacitor ideal, por supuesto, está hecho de componentes ideales. Pongo placas metálicas con una resistencia a cero, cable con resistencia a cero. Entonces, un capacitor ideal no tiene una resistencia de oposición dentro de sí mismo. Pero un capacitor real que está hecho de metal real, de conductores reales, ustedes saben que es imposible que una materia no ofrezca resistencia. Entonces, por eso el capacitor real realmente es bastante alta la resistencia. Es alrededor de, pongan, de los 10 millones de ohmios a los 100 millones de ohmios a los 1000 millones de ohmios. Son bastante altas. Mientras de más calidad es el capacitor, más alta es la resistencia. Produce unas corrientes de fuga bien pequeñas. Lo que significa que el capacitor tarda bastante que se descargue. Pero eso no significa que no tenga una resistencia. Tiene una resistencia que si yo cargo un capacitor y lo dejo conectado y lo dejo ahí puesto el suficiente tiempo, se va a descargar. Recuerden eso cuando uno está trabajando siempre, que uno trabaja con elementos reales. Y aunque nosotros vemos aquí la función, digamos, ideal, la real tiene sus pequeñitas variaciones, ¿verdad? Ahora, en un elemento ideal, estos son las fórmulas de almacenaje de energía y de esa forma se va a quedar, en teoría. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver algún ejemplo. Imagínense que se les dijera que tienen un capacitor, como el ejemplo que está en el libro, de 3 picofaradios. Perdón. Capacitor igual a 3 picofaradios y está conectado a un voltaje de 20 voltios. Así rápido que les dijeran. ¿Cuál es la carga que puede almacenar un capacitor que dé otras características? Y también, ¿cuál es la energía que almacena ese capacitor? Bien. Claro, de momento, por lo menos para iniciar, es bastante fácil. Si yo tengo un capacitor de 3 picofaradios, significa que carga es igual a capacitancia por voltaje. 3 picofaradios por 20 voltios es igual a 60 picoculombios, ¿verdad? Ese es un capacitor pequeño, 3 picofaradios, pero me está almacenando eso. ¿Qué cantidad de energía me va a almacenar? La energía es un medio de C por V al cuadrado, o sea que es un medio de 3 picofaradios por 20 voltios al cuadrado, o también es
un medio de la carga al cuadrado sobre C. O sea, un medio por 60 picocoulombios al cuadrado sobre 3 picofarads. Asumo yo que en ambos casos da el mismo valor. $600 picojoules. Confirmen que está bueno. Ya ves, desconfío de las respuestas de los libros, muchachos. Vamos a ver qué ejemplo podemos poner. Ahora, muchachos, recuerden algo. El voltaje en un capacitor no puede variar de forma abrupta, de forma instantánea. Pero la corriente sí. Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo acá. Imagínense que tenemos que la corriente que circula a través de un capacitor es igual a 50 seno Este es otro ejemplo. ¿Va? Imagínense que tenemos una corriente I de T que vale 50 seno de 120 pt miliamperios. Y que el capacitor es de, ¿dónde dice? 100 microfarados. Entonces, con esas características se nos pide que calculemos el voltaje del capacitor en T igual a 1 milisegundo y en P igual a 5 milisegundos. Que consideremos que el voltaje del capacitor de cero, o sea, la condición inicial, es igual a 0. Espérense, muchachos, ahí está. Miren. Entonces, primero, fíjense, IC es igual a 50 seno de 120 pt, significa que IC es una función senoidal. Ahora, muchachos,
y lo que me dan es la corriente. ¿Cuánto vale el voltaje en un capacitor? Ya sabemos que la corriente es igual a C por la diferencial de voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Si despejamos de esta fórmula, ¿cuánto vale el voltaje? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Con ustedes, que es 1 sobre C, integral de menos infinito a T, por la corriente del capacitor con respecto al tiempo. Vamos a ver si están poniendo atención. Este es el voltaje del capacitor. Este voltaje se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas partes? Ajá. Díganme, muchachos, ¿cuáles son esas partes en las que se divide el voltaje? Esta fórmula. Ajá, nadie va a participar. Sería la inicial y el momento justo que queremos. Exactamente. Miren, yo creo que a ustedes la próxima vez les voy a pedir que pidan el video, porque yo creo que solo se enlazaron y están haciendo otra cosa. Sería la integral desde menos infinito hasta cero, que es la condición inicial, como bien acaba de decir, más la integral de 0 a t por IC por la diferencial de t, que es la que nos interesa, ¿verdad? Fíjense, ya miramos que la condición inicial, que es esta que está aquí, es 0. Por lo tanto, ya sabemos que esta integral se va a hacer 0. Entonces, si sustituyo, va a ser 1 sobre 100 microfaradios, o sea, por 10 a la menos 6, multiplicado aquí por la integral. El primer tiempo es 1 milisegundo, miren, entonces vamos a poner desde 0 hasta 1 milisegundo, o sea, 1 por 10 a la menos 3, por IC, que vale 50 seno de 120 pi-t por diferencial de t. Con eso voy a encontrar el voltaje del capacitor cuando ha transcurrido 1 milisegundo. ¿Cuál es la integral del seno? Muchachos. Menos coseno. Menos coseno. Bueno, entonces sería la integral del seno, entonces es el menos coseno. Entonces sacamos el menos aquí. Por supuesto, sale también aparte del argumento, ¿verdad? Entonces sería menos 50 por 120 pi dividido entre 100 por 10 a la menos 6 coseno de 120 pi t evaluado de 0 a 1 por 10 a la menos 3. Enseñamos a resolver esto ahí que está. Miren. Ese sería el voltaje del capacitor
para el primer instante, para 1 milisegundo. Para encontrarlo para 5 milisegundos, aplican exactamente la misma fórmula. La diferencia es que aquí iría de 0 a 5 por 10 a la menos 3. Otro valor, ¿verdad? No sé si ustedes me pueden hacer esta evaluación. ¿Cuánto queda esto? Sería esta constante. Voy a ver, muchachos, aquí en el límite de la pizarra, ¿verdad? Sería una constante acá. Sea el valor que sea de la constante por coseno de 120 pi t. ¿Ves? Pues coseno de 120 pi por 1 por 10 a la menos 3 menos coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Uno no es. Por eso, ustedes díganme. Entonces ahí tienen que evaluar esto. Y ahí, muchachos, se les va a dar un valor. Sinceramente, ni he revisado qué valor da en el libro. Ustedes revisen. Ya se va a acabar la grabación, muchachos. Por hoy nos quedamos aquí. Nos vemos mañana. Les voy a mandar dentro de un rato los problemas porque ayer la compu, sinceramente,